voy a hablar de un tema que ya no figura habitualmente en los congresos de cardiología ni en las reuniones científicas. Es un tema como que quedó de alguna manera superado por la evolución de las terapias en el infarto agudo de miocardio. Los que peinamos canas o ya hemos perdido el pelo, como me sucede a mí, recordamos la época en que cuando éramos estudiantes nacieron las unidades coronarias, unidades cuyo objetivo era monitorizar al paciente y tratarlas también otro tipo de arritmias, las bradiarritmias, pero básicamente los trastornos del ritmo en el infarto agudo de miocardio. Y más allá de tratarlas o tratar de prevenirlas con alguna terapéutica, nuestra actitud en esas unidades coronarias era contemplativa de la evolución de esa obstrucción coronaria. Obviamente toda esa etapa fue superada por la terapia actual, que es la terapia de reperfusión, de tratar de actuar rápidamente y perfundir la arteria que se ha obstruido y que ha causado ese infarto. Pero las arritmias siguen existiendo, a pesar de que aparentemente las hayamos olvidado. Y yo lo que quiero es hacer un repaso de este tema, hablando de algunos factores de riesgo que me parece interesante que tengamos en cuenta todos aquellos que ven pacientes con infarto agudo de miocardio. Los mecanismos de las arritmias ventriculares en la fase aguda del infarto agudo de miocardio están muy bien estudiados y se definen dos fases, una fase reversible que es en la primera media hora del infarto agudo de miocardio y una fase ya irreversible que es después de la hora y media hasta los 3 días de evolución. Y en esta primera o segunda fase, que pueden ser por reentrada o por fuentes focales, automáticas o no automáticas que deriven en arritmias que pueden ocasionar la muerte del enfermo. Y aproximadamente las arritmias en el infarto, el 50% se ven en esta primera media hora de fase reversible, digamos, y un 50% restante en la fase ya irreversible. Y si repasamos los mecanismos electrofisiológicos y bioquímicos que genera un episodio isquémico y concretamente un infarto agudo del miocardio, es difícil pensar que no haya arritmias en este tipo de pacientes. Entonces, las arritmias ventriculares malignas en la fase aguda del infarto debemos recordar que siguen siendo la principal causa de muerte en la fase aguda. La incidencia es variable de acuerdo a los reportes, pero está entre el 2 y el 20% de los pacientes con un infarto agudo de miocardio. Y no son benignas, no están vinculadas a isquemia y si las solucionamos el paciente va a marchar igual. No es así, aumentan la mortalidad hospitalaria y eso está bien demostrado. Y algunos conceptos que quizá tengamos equivocadamente es que los trombolíticos no cambian esa realidad, primera cosa, y segundo, la angioplastia primaria tampoco. Nuestra capacidad de identificar a los pacientes con mayor riesgo de muerte súbita por fibrilación ventricular primaria, además, para hacer más grave la situación, es pobre. Saber quiénes son los que van a tener o que tienen más chances de tener este tipo de arritmias. De tal manera que creo que el desafío clínico entonces frente a un paciente con infarto agudo es poder predecir y prevenir un episodio de muerte súbita cardíaca o fibrilación ventricular primaria. Esto es de la época de la reperfusión con fibrinolíticos. Es la base de datos del estudio GC2 y como ustedes ven, aquí se compara en las barras la mortalidad del grupo de referencia que no tuvo fibrilación ventricular primaria con aquellos que tuvieron fibrilación ventricular primaria, mortalidad hospitalaria, ya sea infarto anterior, infarto inferior o globalmente, como ustedes ven, la mortalidad de aquellos pacientes que han tenido fibrilación ventricular primaria a pesar de haber recibido terapia fibrinolítica es más elevada. Y lo mismo sucede en los pacientes que han sido sometidos a angioplastia primaria. Aquí tienen ustedes que 329 de 5.000 y pico, o sea, el 5,7% de estos pacientes tuvieron fibrilación ventricular o taquicardia ventricular.
las 2/3 partes de las cuales fueron precoces. Y la evolución de estos pacientes no es igual. Aquellos que no tuvieron arritmias tuvieron una mucho mejor evolución que los que tuvieron arritmias precoces o que los que tuvieron arritmias tardías, a pesar de una reperfusión precoz mediante angioplastia primaria. Este es un estudio del registro del estado de Nueva York de más de 9.000 pacientes con infarto y sometidos a angioplastia primaria. Y se identificaron allí 3 factores de riesgo predictores de arritmias ventriculares precoces: la insuficiencia cardíaca, la precocidad de la consulta, o sea, cuando hay menos de 6 horas de evolución, y si el infarto es transmural, es decir, con ondas Q visibles. Y se evidenció que a pesar de una reperfusión mecánica exitosa, el 5% de los pacientes presentaron arritmias ventriculares malignas. La mortalidad hospitalaria era 4 veces mayor en aquellos que habían tenido este tipo de arritmias, 3 veces más, por 3 el número de eventos mayores, y aumentaba obviamente los días de internación. Los factores predictores independientes de arritmias en este grupo de pacientes, una vez más el riñón, la raza blanca en este caso, y como decíamos, la insuficiencia cardíaca y la presencia precoz, la consulta precoz. Obviamente también el shock cardiogénico fue un predictor independiente de este tipo de arritmias ventriculares. La mayor información que disponemos en cuanto a los factores favorecedores de arritmias malignas en la fase aguda del infarto, creo que provienen de este metaanálisis publicado hace ya 10 años, veo ahora, de casi 60.000 pacientes, de los cuales 4,5% presentaron un episodio de fibrilación ventricular primaria. Y los factores predisponentes, que podríamos denominar a estos factores predisponentes clásicos de arritmias ventriculares en la fase aguda del infarto, son el ingreso precoz, es decir, la consulta precoz, porque toma a aquellos pacientes con arritmias en la primera fase, que si no los perdemos porque son muertes súbitas fuera del hospital, el sexo masculino, el tabaquismo, la ausencia de historia previa de Angor, el bloqueo aurículo-ventricular y la frecuencia más lenta al ingreso, o sea, las bradiarritmias, la elevación significativa del segmento ST y la hipopotasemia. Estos son los factores que creo que la mayoría de nosotros conocemos o tenemos de alguna manera claros, que son factores generales favorecedores de arritmias ventriculares en la fase aguda del infarto de miocardio. En las recientemente guías publicadas de la evaluación de los pacientes con síndromes coronarios agudos, se hacen esas 3 recomendaciones, identificando a los pacientes con riesgo como aquellos que se presentan tardíamente luego del comienzo de los síntomas, o sea que es un infarto ya muy evolucionado, cuando la revascularización ha sido incompleta y cuando existe una presencia de sustrato previo al evento, es decir, básicamente pacientes que ya tenían una cicatriz de infarto, que presentan un segundo infarto. Pero yo quiero referirme no a los factores de riesgo clásicos, sino a factores de riesgo que, si bien no son nuevos, no son tomados demasiado en cuenta. Y son factores genéticos, el intervalo QT y la repolarización precoz, o los llamados síndromes de onda J en forma más correcta. En cuanto a los factores genéticos, este es un estudio caso control donde se comparan 330 pacientes que tuvieron un infarto con fibrilación ventricular primaria y sobrevivieron, con 372 pacientes de las mismas características, pero sin fibrilación ventricular primaria. Y allí se encontró que hubieron 2 elementos predictores de fibrilación ventricular primaria. Por un lado, la historia familiar, es decir, la genética, y por otro lado, el desnivel de ST mayor de 10 milímetros. O sea que en todo paciente que tiene un infarto de miocardio, preguntar brevemente cuál es el antecedente familiar, si hay cardiopatía isquémica y muerte súbita en la familia, nos habla de un paciente que ya de por sí está en mayor riesgo de tener una arritmia ventricular maligna. Lo que se llama secuencia corta-larga es un mecanismo electrofisiológico de muerte súbita muy conocido desde hace muchísimos años y que ha motivado múltiples publicaciones. Con y sin
QT largo de base, muchas veces las arritmias malignas y las arritmias mortales comienzan con extrasístoles que generan una pausa y luego de esa pausa los trastornos de la repolarización en el latido siguiente son el sustrato necesario para que una arritmia ventricular maligna, como en este caso una taquicardia ventricular polimorfa o una fibrilación ventricular, pueda iniciarse. Aquí el paciente, como ven, tiene un desnivel del ST, está haciendo un episodio isquémico agudo, hace una extrasístole, pospausa y pospausa desencadena su arritmia ventricular maligna. Este es un mecanismo, como decíamos, muy común de desencadenamiento de episodios de muerte súbita cardíaca. Pero lo que a veces no recordamos es que la isquemia es de por sí es una forma en la que se desenmascaran síndromes de QT largo adquiridos. Todos sabemos que el síndrome de QT largo existe el congénito y el adquirido. El adquirido es el que aparece en determinadas circunstancias, básicamente cuando utilizamos drogas que prolongan el QT, solas o en combinación. Pero la isquemia es una de estas drogas y es relativamente común que los pacientes con síndromes coronarios agudos, con infarto de miocardio, como en este caso, prolonguen significativamente el QT. Aquí tienen un infarto, día 1, día 2, día 3, el día 10 normalizó el QT. Y si tomamos los pacientes con taquicardia ventricular polimorfa, ¿verdad? El QT de pacientes con taquicardia ventricular polimorfa durante el infarto versus pacientes con infarto pero sin taquicardia ventricular polimorfa y le medimos el QT a estos pacientes, vemos que los que han tenido taquicardia ventricular polimorfa en su fase aguda tienen un QT significativamente mayor. Entonces, más allá de que el intervalo QT, es uno de los intervalos más importantes del electrocardiograma y sin duda es el que menos veces medimos y que lo debemos medir siempre, en los pacientes con un síndrome coronario agudo y un infarto debemos medirlo especialmente porque es un factor de riesgo de muerte súbita. Y aquí tenemos una serie de ejemplos. Este es un infarto inferior tratado con estreptoquinasa. Como ustedes ven, aquí está el electro. En el día 7 ya vemos el QT significativamente prolongado. El paciente hace su arritmia ventricular con este QT significativamente prolongado y este paciente en el largo plazo tiene un QT totalmente normal. Aquí tenemos un infarto anterior tratado también con fibrinolíticos, prolonga el QT, sin intervalo secuencia corto-larga y taquicardia ventricular polimorfa. Lo mismo este otro paciente, secuencia corto-larga, y miren el QT pospausa, que es donde debemos medirlo en la longitud que tiene. Y este es un estudio que me parece muy importante para incorporar, a pesar de que son 13 pacientes, pero para incorporar el concepto de que la isquemia es una droga más que desenmascara el QT, una forma de QT adquirido. Estos son 13 pacientes con infarto que presentaron taquicardia ventricular polimorfa, pausa dependiente espontáneamente y que tenían el QT prolongado sin otras causas de prolongación del QT y que se compararon con 133 pacientes con infarto pero sin taquicardia ventricular polimorfa. Bueno, esta es la evolución, como decíamos, secuencia corto-larga, taquicardia ventricular polimorfa. Estos 13 pacientes fueron 83% de los casos y 88% de los controles recibieron trombolisis o angioplastia primaria. Si comparamos el QT de los que tuvieron taquicardia ventricular polimorfa contra los que no tuvieron, vemos que es significativamente más largo. Esos 13 pacientes fueron estudiados con estudios de biología molecular. En 2 se identificó una mutación que correspondía a un QT congénito y en 9 de los otros 11 un polimorfismo. Quiere decir que el 85% de estos pacientes tenían una mutación o polimorfismo que desenmascarada por el evento isquémico agudo. Otros trastornos de la repolarización también se han evidenciado en pacientes con infarto de miocardio. En este caso lo que se mide como la duración desde del pico de la onda T al final de la onda T, que mide la dispersión de la repolarización y que se ha asociado a arritmias malignas en diversas situaciones clínicas, entre ellas también el infarto agudo de miocardio. Son todos, hechos electrocardiográficos que debemos analizar para
mirar en profundidad el electro de estos pacientes y poder prevenir quizá un episodio de fibrilación ventricular o por lo menos estar alertas de que puede suceder. Desde hace unos pocos años se le da mucha importancia, y quizá este fue uno de los estudios que llamó la atención sobre el tema, a la llamada antiguamente repolarización precoz o actualmente síndromes de onda J. Este es un análisis hecho en Finlandia de más de 10.000 sujetos que se les hizo un electrocardiograma y fueron seguidos durante 30 años. Y allí se evidenciaron una serie de elementos predictores de mortalidad cardiovascular. Obviamente, nuevamente, el síndrome de QT largo o la prolongación del intervalo QT, la hipertrofia ventricular izquierda, eso no nos llama la atención, pero también se evidenció que la elevación del punto J en las derivaciones inferiores de 0,1 y 0,2 era predictor de mortalidad cardiovascular en el largo plazo, y la elevación significativa de más de 0,2 milímetros era más predictor que quizá todos los elementos anteriores que clásicamente describíamos. En este estudio también finlandés, un estudio caso control que me parece único en la literatura porque se comparan 432 casos de muerte súbita vinculada a un evento coronario, pero no es un diagnóstico clínico de evento coronario, sino que estos pacientes murieron y tienen autopsia que documentan que se trataba de un evento coronario agudo. O sea que son 432 autopsias de pacientes muertos por muerte súbita. Eso no es común en la literatura. Y compararon con 532 pacientes que simplemente habían tenido un infarto. De todos los pacientes, incluso de los muertos, se tenía un electrocardiograma previo no vinculado al infarto, en la base de datos finlandesa, que es una de las mejores del mundo. Y se ve que los pacientes que murieron, el 14% tenían repolarización precoz, o sea, onda J, versus el 8% casi de los que no habían fallecido súbitamente. Eso significa que la presencia de onda J sin elevación de ST es un factor de riesgo, y el concepto que quisiera transmitirles y que creo que en este momento de la investigación debemos tener es que la presencia de una onda J o repolarización precoz aumenta la vulnerabilidad a arritmias fatales durante la isquemia aguda miocárdica. O sea que es otro elemento a mirar en el simple electrocardiograma al lado de la cama del paciente cuando valoramos un paciente con infarto agudo de miocardio. Clásicamente la repolarización precoz se ha descrito dos tipos. Uno es la tipo notch o una muesca en la elevación de la onda J, y otro es el tipo empastamiento de la porción final del QRS. Y aquí tenemos otro ejemplo de otro trabajo con 152 pacientes con infarto con ST, angioplastia primaria exitosa en todas, y a los 7 días el 60% tenían onda J con más de 0,1 de tamaño y casi 50% tenían más de 0,2, mientras en una población control de pacientes sin infarto el 16% tenía onda J. Y los pacientes que tenían onda J, como ustedes ven, tenían más arritmias ventriculares de todo tipo, extrasístole, taquicardia ventricular no sostenida e incluso fibrilación ventricular. Es decir, de alguna manera habla de que los que tienen esa anomalía electrocardiográfica, anteriormente considerada una variante normal, tenían sin embargo una mayor susceptibilidad o tendencia a tener arritmias ventriculares. Y también se investigó en este caso que cuando la frecuencia cardíaca es más rápida, por ejemplo acá debido a una extrasístole supraventricular, el tamaño de la onda J aumenta, hablándonos un poco del mecanismo de esta onda J, debido al mecanismo electrofisiológico, es una alteración en fase 3. Otro ejemplo más, 30 pacientes con infarto de miocardio con fibrilación ventricular primaria resucitados fuera del hospital, 47% tenían repolarización precoz, mientras se compararon con 30 pacientes sin fibrilación ventricular, solamente 13% tenían repolarización precoz, de los dos tipos, tipo muesca o tipo empastamiento final del complejo QRS. Todos estos hechos han motivado que en las guías
se diga que a partir del primer contacto que tiene cualquier personal sanitario con un paciente con infarto, con sospecha de infarto, debe tener el equipamiento adecuado para hacer una desfibrilación de ser necesario. O sea que desde el primer contacto el paciente tiene que tiene que haber disponibilidad y tiene que estar asistido por personal que conozca las maniobras de reanimación y cómo hacerlas. ¿Qué pasa con el infarto sin ST? ¿Qué pasa con el infarto sin ST? Esto es lo que dicen las guías del infarto sin ST, que si el infarto sin ST tiene bajo riesgo de arritmias cardíacas, podrá ir a una unidad de cuidados intermedios o una unidad coronaria al máximo 24 horas. Si tiene riesgo alto de arritmias cardíacas, debe estar internado en una unidad intensiva por más de 24 horas. El tema es, bueno, ¿cuáles son los de bajo riesgo y cuáles son los de alto riesgo? Obviamente tenemos los factores de riesgo clásicos que mencionamos inicialmente, pero qué casualidad, también en estos pacientes se encontró que el intervalo QT es un predictor de arritmias ventriculares en la fase aguda de su infarto sin ST. O sea que, repito, el intervalo QT es el intervalo más importante y menos medido del electrocardiograma, tenemos que medirlo. Y se vio que su valor predictivo en cuanto a sensibilidad y especificidad para predecir arritmias en el síndrome coronario agudo sin ST era muy bueno. Este es un trabajo español donde se tomaron 427 pacientes con infarto sin ST, de los cuales la mortalidad fue el 5.6% y el resto, más de 30%, tuvieron isquemia recurrente, y se hizo una escala de riesgo basado en el electro al ingreso. 3 variables del electrocardiograma al ingreso mostraron valor pronóstico independiente. Curiosamente, nuevamente, el intervalo QT, al cual se le otorgaron 3 puntos en este score que se diseñó, el descenso del ST mayor a 0,5 milisegundos y el agrandamiento de la aurícula izquierda. Con esto se elaboró este score con un mínimo de 0 y un máximo de 6 puntos, y se vio que cuanto mayor era el score, peor era la evolución de los pacientes, más posibilidad de muerte o isquemia recurrente. Y cuanto mayor era el score, mayor era la severidad de la enfermedad coronaria de base que tenía este paciente. No podemos dejar de mencionar el clásico score de Cadillac, que de alguna manera también nos establece el pronóstico de los pacientes con infarto agudo de miocardio, la edad, la clase de Killip, la fracción de eyección baja básica, la presencia de anemia, el bajo flujo de TIMI, la enfermedad de 3 vasos y, una vez más, la insuficiencia renal, un acompañante permanente como factor de riesgo en cardiología. Y como vemos, mayor el score de Cadillac, peor la evolución, peor el pronóstico de este tipo de pacientes. ¿Cómo tratar a estos pacientes con arritmias ventriculares? Me parece importante rescatar este estudio. Son pacientes con infarto agudo de miocardio, con taquicardia ventricular no sostenida, este es de los estudios Gusto, más de 1000 pacientes, a los cuales hay un grupo que no se le hizo antiarrítmicos, a un grupo se le hizo amiodarona, a un grupo se le hizo lidocaína y a un grupo se le hizo ambas cosas. Y fueron evaluados a 3 horas, a 30 días y a 6 meses. Y entonces estas dos gráficas nos muestran en la gráfica chica la evolución a 3 horas y en la gráfica grande la evolución a 30 días de los dos. Aquí son los pacientes que recibieron amiodarona. Como ustedes ven, los pacientes que recibieron amiodarona a las 3 horas marcharon mejor, tuvieron menos mortalidad. Sin embargo, a 30 días los pacientes que recibieron amiodarona tuvieron una peor evolución. Son estos de acá abajo, tuvieron una peor evolución. Sin embargo, con la lidocaína pasó lo contrario, a las 3 horas marcharon mejor y a los 30 días marcharon mejor también. ¿Por qué traigo esto? Porque la lidocaína como que ha sido prohibida, ¿no?
malpraxis usar lidocaína. Y no es así. Tiene sus problemas, sabemos cuáles son sus problemas, pero su uso puede ser muy útil en algunas situaciones. Por otro lado, confiamos ciegamente en la amiodarona. Es muy buena dosis, es muy buena droga, tiene sus indicaciones, pero no hay que confiar ciegamente, ni en la amiodarona ni en nadie. Las guías actuales de la taquicardia ventricular y fibrilación ventricular recurrente en el síndrome coronario agudo nos dicen que, bueno, hay que cardiovertir o desfibrilar al paciente, sobreestimular al paciente. ¿Esto para qué es? Para evitar las secuencias corto-larga, para evitar esas pausas. Sobreestimulamos al paciente con un marcapaso transitorio y evitamos nuevos episodios de arritmias ventriculares. Si eso no es suficiente, hay que optimizar la revascularización y optimizar el tratamiento de la isquemia, el balance electrolítico, usar betabloqueantes y sedación profunda. Si el paciente sigue con arritmias ventriculares, amiodarona, lidocaína y considerar la ablación por catéter. O sea que aquí está la lidocaína en las guías. Si el paciente está en tormenta eléctrica a pesar de todas esas cosas, la situación ya es mucho más complicada. Amiodarona, reprogramar el desfibrilador si es que tiene un desfibrilador puesto, considerar la ablación por catéter o los dispositivos de soporte ventricular. En resumen, entonces, y para terminar, hay factores clínicos que son predictores de arritmias ventriculares en la fase aguda: la historia familiar, la edad, el sexo, la fracción de eyección, la falla cardíaca, el tabaquismo, el menor tiempo de evolución, la ausencia de historia previa. Factores predictores clásicos. La bradicardia y el bloqueo AB son factores predictores importantes y debemos tener en cuenta. El intervalo QT, sobre el cual creo que fui bastante claro en que hay que medirlo y su importancia. La secuencia corta-larga, el QT post-pausa suele ser prolongado y desencadenar arritmias ventriculares. La elevación del ST de más de 10 milímetros y la presencia de onda J o repolarización precoz. Muchas gracias.